Dos amores construyeron dos ciudades. El amor propio hasta el desprecio a Dios hizo la ciudad terrena. El amor a Dios hasta el desprecio de sí mismo, la ciudad del cielo. Buenos días, mi nombre es Iván Tornquist y represento al equipo 3 del San Buenaventura. En mi discurso voy a intentar demostrar cómo el liberalismo se identifica con la ciudad terrena, cuyo origen nos explicó San Agustín. ¿Qué nos decía el de Hipona acerca de estas dos ciudades? San Agustín marca la diferencia entre fruenda y utenda. Fruenda significa aquello que es deleitable y utenda significa lo útil. San Agustín aplica estos términos a los bienes. Fruenda son aquellos bienes que se buscan en sí mismos y utenda son aquellos bienes que se buscan porque son útiles para otra cosa. Los habitantes de la ciudad terrena, llevados por el amor propio, hacen un uso desordenado de estos bienes, mientras que los miembros de la ciudad del cielo hacen un uso ordenado de ellos. Veamos ahora si esto aplica al liberalismo. Conviene iniciar considerando el tema central del liberalismo. Este se basa en una concepción errónea de la libertad. La verdadera libertad es el dominio de la voluntad sobre los actos, por lo que cada vez que pecamos, perdemos libertad, ya que nuestra voluntad está siendo gobernada por nuestras pasiones. Pero el liberalismo define a la libertad como ausencia de toda coacción, incluyendo como coacción a la misma ley, ya que mi propia razón es la única capaz de gobernar mis actos. En este planteo se ve claramente el desorden en el que cae, ya que pone a la libertad, que es un bien útil o secundario, como fin último del hombre, y al quitarle autoridad a la ley natural, pone a Dios, el verdadero fin último, en segundo lugar. Destronar a Dios nos lleva necesariamente a una conclusión, como es la separación entre la Iglesia y el Estado, o la subordinación de la Iglesia al Estado. Si el hombre es más importante que Dios, la Iglesia es la representante de Dios en la tierra y el Estado el representante del hombre, entonces el Estado debe ser más importante que la Iglesia. Evidente error que nos muestra de nuevo el desorden entre fruenda y utenda, ya que el fin de la Iglesia es superior al fin del Estado. Contemplando la historia, vemos que siempre que una sociedad se ha alejado de la Iglesia, ha caído en la relajación de la moral. Ejemplo de esto es el protestantismo, hasta el punto de que el mismo Lutero se lamentó de las consecuencias de la sola fide por él enseñada. Ahora bien, el liberalismo abiertamente permite todo tipo de libertinaje, siempre y cuando no se viole el principio de no agresión. Tomemos como ejemplo el pecado de la impureza. Mientras que el liberalismo enseña que mientras haya mutuo consentimiento a cualquier tipo de relación explícita, basta con leer el Sermón de la Montaña o las cartas del apóstol para darnos cuenta que esto no es lo enseñado por Dios. Habiendo puesto al hombre por encima de Dios, a la Iglesia bajo el puño del Estado, y habiendo desatado toda regla moral, solo falta un paso para hacer la ciudad terrena, y hasta me atrevería a decir la ciudad satánica. Y esto es la autorización de rendir culto a falsos dioses, escondida bajo el falaz nombre de libertad de culto. Aunque este principio es abiertamente antiteo, hay que hacer al respecto algunas aclaraciones. La primera es acerca de aquellas sociedades en las que no se conoce el nombre de Cristo. En ese caso, la sociedad tiene al menos el deber de seguir la ley natural, impuesta en nuestra conciencia y que todos podemos conocer. La segunda aclaración que hay que hacer al respecto es que la Iglesia misma prohíbe la imposición de la fe por la fuerza. Pero no es esto lo que propone el liberalismo, sino que en el Estado no haya preferencia por ninguno en particular. Y esto contradice la verdadera libertad, ya que la verdadera religión promueve las buenas costumbres, y estas a su vez son causa de la libertad. Ahora bien, un liberal incomodado por lo recién dicho podría objetar que todo acto, para ser virtuoso, debe ser libre. El liberalismo defiende la libertad. Por lo tanto, quien atenta contra el liberalismo está atentando contra la misma virtud. A esto se responde diciendo que si bien que la libertad es un bien útil
o secundario. ¿Qué significa esto? Que si bien es necesaria para obrar bien, es un bien del cual se puede abusar. Por eso son legítimos aquellos agentes externos que sin disminuirla, la direccionen hacia el bien. Otra clásica objeción liberal para sostener que la Iglesia y el Estado deben estar separados es que en el Evangelio Cristo mismo afirmó: dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Tanto el fin como el campo de acción de la Iglesia son diferentes. Es evidente que dos cosas tan diferentes no deberían influenciarse entre sí. Por lo tanto, lo lógico sería seguir el clásico axioma liberal de una Iglesia libre en un Estado libre. A esto se responde diciendo que si bien es diferente, la finalidad del Estado se subordina a la de la Iglesia. El fin de la Iglesia es el bien común espiritual y el fin del Estado es el bien común temporal, en vistas del bien espiritual. Hay que tener en cuenta además que la causa material, tanto en la Iglesia como el Estado, es la misma, los hombres, y el fin último del hombre es Dios. Por lo tanto, cualquier otro fin debe subordinarse a este fin último del hombre. Un liberal que se dice católico podría protestar, alegando que el liberalismo de ninguna manera niega la moralidad, sino que le da una explicación más natural a su origen. Hay ciertas cosas que al hombre agradan o desagradan naturalmente y tiende a reaccionar ante ellas. Por otro lado, el hombre ve que ciertas acciones que hace producen en otros reacciones negativas que le molestan. Y como el hombre tiende siempre a buscar lo agradable y evitar lo desagradable, comienza a evitar aquellas acciones que producen efectos malos en nosotros, naciendo así con el paso del tiempo una moralidad, con el principio de no agresión como regla máxima. A esto se responde con lo ya dicho sobre el tema, y podríamos agregar que hay en nuestra conciencia ciertas leyes que de ninguna manera van contra el principio de no agresión, pero que si las incumplimos nos pican en la conciencia. Tal es el caso de la poligamia o de la homosexualidad. Otra cosa diferente es que la conciencia esté oscurecida por el pecado. Por último, podríamos decir que solo a Dios pertenece llevar a cabo con su providencia los bienes que quiere y evitar y permitir los males de los que vaya a sacar mayor provecho. Y adjudicarnos ese derecho sería querer sentarnos en el trono de Dios. ¿O no fue ese el pecado del demonio? A esto se responde diciendo que la objeción no está teniendo en cuenta que, si bien solo de Dios son los designios, nosotros somos los instrumentos de los que se vale para llevarlos a cabo. Y aportando a su causa, de ninguna manera estamos poniéndonos en lugar de Dios, porque aquellos males que Dios vaya a permitir sucederán, hagamos lo que hagamos. Hemos visto que el liberalismo es la ciudad terrena, ya que pone al hombre por encima de Dios, separando a la Iglesia y al Estado, porque niega la moralidad de los actos y porque permite todo tipo de culto, además del católico. Por eso, dos amores construyeron dos ciudades. El amor propio hasta el desprecio a Dios hizo la ciudad terrena. El amor a Dios hasta el desprecio de sí mismo, la ciudad del cielo. La una se glorifica a sí misma, la otra se glorifica en el Señor. Una busca la gloria que viene de los hombres, la otra tiene su gloria en Dios, testigo de su conciencia. Una, hinchada de vanagloria, levanta la cabeza. La otra dice a su Dios: tú eres mi gloria. En la primera, los gobernantes son dominados por la pasión de dominar sobre los hombres y sobre las naciones conquistadas. En la otra, todos son servidores del prójimo en la caridad. Los jefes, velando por el bien de los subordinados, y estos obedeciéndoles. La primera, en la persona de los poderosos, se gloría de su propia fuerza. La otra dice a su Dios: te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. En la primera, los sabios llevan una vida mundana, no buscando más que las satisfacciones del cuerpo o del espíritu, o las dos a la vez. Habiendo conocido a Dios, no le han glorificado, ni le han dado gracias, sino que han puesto su pensamiento en cosas sin valor y se ha oscurecido su insensato corazón. Han cambiado la verdad de Dios por la mentira. En la ciudad de Dios, en cambio,
Toda la sabiduría del hombre se encuentra en la piedad que da culto al verdadero Dios. Un culto legítimo y que espera como recompensa en la comunión de los santos, no solamente de los hombres, sino también de los ángeles, que Dios sea todo en todos. Muchas gracias.